¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Armando Saavedra. Eh, Hoy voy a hacer la exposición de mi trabajo de tesis, el cual es para obtener el grado de maestro en Derecho Fiscal. El título de mi tesis se llama La necesidad de aumentar las deducciones autorizadas para las personas físicas que obtienen ingresos por salarios en el año 2021. Vamos a dar inicio con la explicación de mis diapositivas para su mejor entendimiento y pues para que haya una mejor comprensión y familiarización de este título de tesis que pues es muy importante. Espero y espero y se los pueda yo proyectar de la manera más clara, concisa y este coloquial. Primero, pues para empezar a desarrollar este título, es importante hacer mención que pues todos estamos obligados al pago de impuestos. Entonces, vamos a comenzar con la cronología del tributo en México. Eh, Anteriormente, desde que antes que hubiera la conquista, pues había muchas civilizaciones en el país, las cuales pues ya hacían pagos de tributos hacia sus superiores o hacia los dioses, dependiendo. Voy a describir un poco una civilización que fue muy relevante aquí en nuestro país, pues que es la civilización azteca o mexica. Eh, los aztecas se fundaron en el año de 1325 en el lago de Texcoco. Su capital la llamaron Tenochtitlan. Pues ellos tenían eh, muchísimos dioses, pero pues uno de sus principales dioses era Huitzilopochtli, que pues según data la historia, que pues este dios les mencionó que tenían que construir su ciudad donde vieran devorando a un águila, a una serpiente en un opal. Después de que se fundaron ellos, pues empezaron ya a hacer prácticas de pago de tributos. Aquellos funcionarios que recolectaban o que recibían dichos tributos eran personas llamadas Kalpilskis o masheguales, pues quienes eran a quienes les tenían que dar el tributo, pues las personas de más baja categoría o las personas vivientes ahí en esa en esa civilización. A su vez, pues ellos le rendían cuentas a sus superiores, a quienes se llamaban tlatoanis. Pues estas personas pues eran los a nivel jerárquico pues era de mayor jerarquía, puesto que pues ellos eran los que lideraban la civilización. Pues este pago de tributos pues como tal no eran, en ese entonces pues no eran dinero, sino que eran especie. Eh, por, por ejemplo, se hacían pagos en cuestión de maíz, cacao, algodón, inclusive mediante, también se hacían este tipo de pagos mediante servicios y trabajos, servicios de cultura, servicios pues, de cuidado o toda esa parte de servicios que los Caspilquis, Macehuales o Tlatoanis necesitaban. Pues ese era el sistema de tributo en ese entonces. Posteriormente, pues se vino el descubrimiento de México por España. Recordemos que en 1492 pues Cristóbal Colón arribó a, a las costas de América y pues él venía en tres embarcaciones que se llama la Niña, la Pinta y la Santa María. Eh, pues lo cual él, con ese descubrimiento pues empezó la época de la conquista, ¿no? Entonces en esa época de la conquista pues todas las personas que vinieron por parte de España al país, pues ya ellos ya tenían su sistema de tributo
en España, por así decirlo. En este caso, pues él es y otra persona que pues es muy sonada es Hernán Cortés, quien él vino aquí al país pues a conquistar y a su vez a, a este a imponer la, su forma de tributo que en España aquí en México. Entonces pues ahí ya la tributación de los aztecas pues desapareció. Eh, Posteriormente a esto, pues como sabemos, estuvimos 300 años en esclavitud. El pago de tributos era muy alto, había mucha desigualdad, había muchos problemas en cuestión interna del país. Entonces, posteriormente a eso, pues se viene lo que es la independencia de México, precisamente por esto, por esta cuestión, porque pues había muchos abusos y los impuestos que se pagaban pues eran muy altísimos, ¿no? Entonces, eh, en el periodo de independencia, pues como sabemos, eh, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, José Fortes de Domínguez, pues lideraron esta causa, ¿no? Las cuales pues ellos exigían pues mayor igualdad y pues menos pago de impuestos pues en el país, ¿no? Entonces, pues esta independencia pues empezó el 16 de septiembre de 1810 y pues al lograrse la independencia, eh, pues se crearon pues nuevos impuestos, ¿no? Se empezaron a crear nuevos impuestos, ¿por qué? Porque pues estos son necesarios pues para poder eh, desarrollar una economía dentro del país. Entonces, pues ya en los tiempos de los impuestos de México Independiente, se empezaron a poner impuestos de alcábalas, permutas, peajes. eh, y, por ejemplo, aquí se hacían diversos materiales, pues también había impuestos a los tejidos, impuestos al tabaco, impuestos al alcohol. Entonces, pues básicamente, pues eso se fue dando, pues conforme fue pasando el tiempo de México independiente, hasta inclusive, pues posteriormente a eso, pues la época de Antonio López de Santa Anna, quien, pues él puso impuestos, pues prácticamente burdos, porque te cobraban impuestos por tener caballos, por poseer un perro. Entonces pues como que se volvía otra vez a regresar a lo mismo, ¿no? A que los impuestos eran muy altos y pues la desigualdad pues era mayor, ¿no? Después de eso pues viene la época del porfiriato. Entonces pues Porfirio Díaz pues, prácticamente eh, traía o hizo lo mismo que, que, que Antonio López de Santa Anna, porque pues siguieron teniendo los mismos tributos, pero a diferencia de esto pues es de que él hizo la revolución industrial que se llama aquí en el país, donde pues empezaron a venir inversionistas y pues a su vez esos inversionistas pues este empezaron a pagar impuestos. A su vez pues ya ahí mismo ¿cómo se llama? Se empezó a crear una política eh, en la cual pues ya era necesario hacer una reforma y una actualización al sistema fiscal. Entonces, pues durante este proceso, pues él puso pues, impuestos a, este, a diversas a diversos productos y a su vez pues ya se empezaron a crear las primeras leyes en cuestiones tributarias. Pues aquí pues obviamente los hacendados pues estaban obligados a pagar tributo y todo ese rollo. Cabe mencionar que también derivado de esto pues estaban muy arraigados con lo que es la cuestión religiosa
y pues también se tenían que pagar tributos a la iglesia, como es el diezmo, ¿sale? Posteriormente, pues se empezaron a crear reglamentos para que pues las el pago de los impuestos o contribuciones pues fueran más proporcionales y equitativos, y a su vez y a su vez se hizo una renovación del sistema fiscal mexicano. Esta renovación, pues, ¿qué incluía? Como lo acabo de mencionar hace rato, que posteriormente, después de que se hizo el periodo de revolución, pues se promulgó pues, la constitución política que hoy nos rige, la de 1917. Entonces ahí pues ya venía, pues obviamente, en los preceptos, que se, te- se tenía que pagar impuestos pues bajo tres principios: eh, bajo la equidad, bajo la proporcionalidad y bajo la legalidad. Pues, ¿esto qué quiere decir? Pues la equidad, pues que fuera equitativo, pues no sé, que el mismo impuesto que la persona que ganara 1,000 pesos pagara los mismos impuestos que una persona que ganara otros 1,000, pero que tuviera a lo mejor otro estatus de vida. La proporcionalidad, pues si una persona pagaba 2,000, que ganaba 2,000, pues tendría que él que pagar más impuestos que el que ganaba 1,000. Y pues legalidad, pues apegarse pues a los preceptos legales que vienen emanados en la Constitución política. Pues esto básicamente es pues un poco de la historia de los impuestos en México, que pues es necesario recalcar pues para tener y estar en contexto pues para el desarrollo del trabajo. Eh, Posteriormente de la revolución de 1940 a 1970, pues hubo estancamiento en los ingresos tributarios, por lo cual pues se tuvo que renovar otra vez el sistema fiscal mexicano, para lo cual en 1995 se creó pues lo que hoy conocemos, el Servicio de Administración Tributaria, que hoy en día pues es el encargado de llevar todo el control del pago de impuestos en México, y obviamente entre sus facultades pues ellos tienen una ley y un reglamento para poder hacer ese tipo de recaudación de los impuestos, ¿sale? Pues eso era en mi capítulo primero. Vamos a abordar lo que es el capítulo segundo, y pues tenemos que hacer relevancia al marco teórico de los impuestos, ¿sale? Primero, antes que nada, pues para nosotros describir qué es un impuesto, pues tenemos que irnos pues, un poco más hacia atrás. Eh, ¿Por qué? Porque hay preceptos legales que definen la forma y cómo es que debemos de contribuir para el pago de estos. Eh, pues obviamente la principal pues es nuestra Carta Magna, que creada en 1917, que en su artículo 31, fracción cuarta, pues nos dice que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público mediante el pago de sus impuestos de manera proporcional y equitativa. A su vez, pues tenemos otra ley, que es la Ley de Ingresos a la Federación. Pues esto es un ordenamiento jurídico por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Poder Legislativo, que contienen los conceptos eh, los cuales se tienen que llevar a cabo para poder captar los recursos financieros y permitan cubrir todos los gastos que necesitamos en el país durante un ejercicio fiscal. Tenemos otra ley, que es el Código Fiscal de la Federación, que pues esa es eh, la que nos rige actualmente. Pues este código menciona en su artículo primero que pues estamos obligados al pago de impuestos personas físicas y personas morales. A su vez, para nuestro tema, pues estamos tocando a personas que obtienen ingresos por salarios. Entonces, por ende, pues vamos a tocar lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Pues obviamente la ley del impuesto sobre la renta, pues como su nombre lo dice, pues es una ley que, que menciona de qué manera se van a pagar los impuestos por la renta, o por la ganancia que
que se obtenga. Obviamente, pues en ese sentido, saber bajo qué proporción graba, imp- graba impuestos el ingreso que tú obtengas, ¿sale? A su vez, pues ya después de definir estas dos, pues tenemos que definir los elementos del impuesto. Para que se genere un impuesto, pues debe de haber un sujeto activo, ¿sale? El sujeto activo, ¿quién es? Pues el, el Estado o las dependencias gubernamentales o quienes se encargan de recabar todo ese tipo de ingresos, ¿sale? Eh, a su vez, pues para que ellos puedan recaudar, ellos son el objeto activo. Nosotros, como tales, las personas físicas y morales, somos el, el sujeto pasivo. Que ¿quiénes son? Pues los que tenemos que pagar pues este tipo de impuestos, ¿sale? Para que se pague este tipo de impuestos, pues debe de haber un objeto de imposición. Ajá. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que debe de haber algo que esté grabado. Como bien lo menciona la ley del impuesto sobre la renta, pues, ¿qué es objeto de gravamen? Pues es un bien, un producto, una renta, un dividendo o un salario. ¿Sale? Hecho imponible, pues son todos aquellos actos o circunstancias que generan la obligación de pagar un impuesto. Pues la base imponible, pues es la tarifa que pues pone el fisco para el pago de dicho impuesto, ¿sale? La obligatoriedad, pues pues por el simple hecho de nacer en México, pues tenemos derechos y obligaciones. Y una de esas, las obligaciones, pues es contribuir al gasto público mediante el pago de nuestros impuestos, ¿sale? Eh, pues ya definido lo que son, lo que acabamos de mencionar, también hay una clasificación doctrinal de los impuestos, ¿sale? O sea, hay diversos tipos por los cuales podemos ser acreedores al pago de estos. Hay impuestos que son directos, que estos pues pueden ser se originan por el hecho de realizar alguna actividad, ¿sale? Pues, como tal es un impuesto directo, pues puede ser el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. Indirectos, pues como tal, en este caso son pues impuestos que se pagan por importaciones o exportaciones, ¿sale? Eh, pues para nosotros hacer el pago de estos impuestos, pues nos rigen ciertos principios constitucionales. En este caso, pues estos principios pues vienen definidos en lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y pues en los cuales, pues como lo repetí hace ratito, se tiene la obligación de pagar dichos impuestos, pero estos deben de ser proporcionales, equitativos y que se destinen al pago de gastos públicos, ¿sale? Pues a su vez, cuando ya nosotros ya definimos todo este tipo de detalles, ahora vamos a ver quiénes son sujetos del impuesto. Pues en este caso, aquí en México, pues hay dos tipos de personas que pueden ser sujetos del pago de impuestos. Pues el primero son personas morales y el segundo son personas físicas, ¿sale? Personas morales, pues la unión de dos o más personas con un fin lucrativo o no lucrativo. Y personas físicas, pues se adquiere con el nacimiento. Y la obligatoriedad, pues se adquiere pues teniendo la mayoría de edad. En nuestro capítulo tercero vamos a definir lo que son los ingresos y las deducciones. Aquí en México, conforme lo marca la ley del impuesto a la renta, pues puedes obtener en su título 4 puedes obtener ingresos por diferentes tipos de cuestiones. Una de ellas, la que vamos a abundar y que es la que es objeto de nuestro tema de tesis, pues son los ingresos por salarios o por un servicio personal subordinado. También tenemos ingresos por actividades empresariales y profesionales. Tenemos ingresos para personas que se dediquen a un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal.
otras personas que se dedican a arrendar bienes inmuebles, algunos que se dedican a enajenar bienes, algunos tienen ingresos por intereses, otros tienen ingresos por la obtención de premios. Si tú ganas un premio, pues es obvio que tienes que pagar impuesto, ¿sale? Pero a su vez, tú al obtener este tipo de ingresos, tú tienes ciertas deducciones autorizadas que de igual manera vienen aquí reflejadas en la ley del impuesto a la renta, donde pues te dice que qué es una deducción. Pues una deducción son los gastos o es un derecho que podemos obtener todos los contribuyentes para disminuir el pago de impuestos sobre la renta, ¿sale? Y a su vez, pues, dependiendo de cómo tú obtengas ingreso, pues las deducciones pues van a ser diferentes, ¿sale? En este caso, pues voy a abundar solo en dos, hay unas deducciones que son para las personas que se dedican a actividades empresariales y profesionales, y hay otras que son deducciones personales. En este caso, pues vamos a abundar en este tipo de deducciones porque pues es lo que abarca nuestro tema, ¿sale? En nuestro capítulo cuarto, en nuestro marco propositivo, eh, pues es el objeto de nuestra tesis, que el objetivo que es el aumento de deducciones para personas físicas que tengan ingresos por salarios, ¿sale? Pues obviamente tú vamos a hacer la comparación para este ejercicio, pues vamos a hacer la comparación entre una persona que tiene ingresos por salarios y otra persona que tiene ingresos por actividad empresarial y profesional, ¿sale? En ingresos por salarios, pues la ley te marca que solamente puedes hacer deducible tus deducciones personales. Esas deducciones personales vienen, vienen en el artículo 151 de la ley del impuesto a la renta, ¿sale? Y para las personas que tienen ingresos por actividades empresariales y profesionales, eh, esas deducciones vienen en el artículo 93 de la ley del impuesto a la renta, ¿sale? Entonces, por un ejemplo, deducciones personales, pues tú tienes, pueden ser honorarios médicos, gastos de educación, gastos funerarios, intereses, créditos hipotecarios, etcétera. Una persona con actividad empresarial, pues es todo lo íntimamente relacionado con su giro para poder hacer o crear un producto, ¿sale? Entonces, como vemos, pues ahí las deducciones son diferentes. Entonces, en este capítulo propositivo, donde estamos poniendo estos dos ejemplos, pues toda aquella persona que tiene ingresos por salarios, pues tiene ciertas obligaciones. En una de esas obligaciones, pues obviamente estar escrito en el RFC, pagar impuesto sobre la renta. Si esta persona tiene dos patrones, tiene la obligación de presentar una declaración anual. Si tiene ingresos de impuesto sobre la renta, si tiene ingresos superiores a 400,000 pesos, también tiene esa obligación de hacer esa declaración anual. Para las personas que tienen ingresos por actividades empresariales, pues este tipo de personas pues también están obligados al pago del impuesto. Ellos están obligados a llevar contabilidad, a expedir comprobantes fiscales o facturas, y a su vez también hacer pagos provisionales mensuales, y pues obviamente también hacer una declaración anual. ¿Qué tenemos en común en estos dos regímenes? Tenemos personas que caen en ambos supuestos. Entonces, tú al estar en ambos supuestos, pues tienes esa obligación de presentar la declaración anual, ¿sale? Entonces, para las personas que tienen ingresos por salarios, pues simple y sencillamente se les aplica la tarifa del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sale? Y su cálculo de impuesto pues se hace de esta forma. Se obtiene un ingreso bruto menos las deducciones personales, se hace una base de impuesto, ¿sale? Obviamente, y pues una persona con actividad empresarial, pues obtienes tu ingreso bruto, tienes menos tus deducciones autorizadas, tienes una base gravable. A esa base gravable le vas a restar todavía las deducciones personales que tienes, y pues tienes una base de impuestos. El propósito de la tesis es de que
pues como lo marca bien nuestra constitución política y los principios constitucionales que les mencioné hace rato, pues que debemos de pagar impuestos de manera proporcional y equitativa. Entonces, si checamos esta situación, pues no se está cumpliendo con este precepto porque si nos damos cuenta, en uno solamente, en la persona que tiene ingresos por salarios, solamente tiene deducciones personales y una persona física que tiene actividad empresarial, tiene esas deducciones personales más las deducciones autorizadas, ¿qué es eso? Pues todo lo íntimamente relacionado para poder realizar su giro. Pues un ejemplo, un carpintero, ¿qué es deducible para él? Pues a lo mejor la madera, el resistor, la luz y todo ese rollo. Por ejemplo, para un asalariado, pues nada de eso es deducible, ¿sale? Manejamos un ejemplo en el cual, pues obviamente el cálculo del impuesto, pues viene ahí determinado en el artículo 96 de la ley del impuesto a la renta, pues el cual, pues te dice que a tu base gravable le vas a aplicar esa tarifa, le vas a restar tu límite inferior. A ese límite inferior, bueno, a ese excedente lo vas a multiplicar por el porcentaje que te marque esa tarifa y le vas a sumar una cuota fija que viene ahí dentro de esa tarifa. Entonces, hicimos un ejercicio por una persona que ganaba, un asalariado que gana 250,000 pesos y tiene deducciones personales por 25,000 pesos. Entonces, bajo lo que yo les expliqué hace rato, pues él tiene un ingreso de 250,000. Su base gravable es de 250,000. Menos las deducciones personales, tiene una base de impuesto de 225,000. Si a esos 225,000 le restamos el límite inferior y lo multiplicamos por el excedente y lo multiplicamos por la tarifa y le sumamos la cuota fija, nos da un impuesto en el supuesto que yo estoy mencionando, si esta persona gana 250,000, él pagaría un impuesto de 69,000 pesos anuales. Entonces, pues sí, es algo alto. A diferencia de una persona con actividad empresarial que esté en el mismo supuesto, tiene las mismas deducciones personales, pero a su vez tiene 100,000 pesos más de deducciones autorizadas, su cálculo se va a hacer de esta forma. Igual gana los 250, tiene deducciones autorizadas íntimamente relacionadas con su negocio por 100,000, tiene una base gravable de 150,000, menos las deducciones personales que de 25,000 pesos que tiene una base de impuesto de 125,000. Entonces esa base de impuesto le restamos el límite inferior, ese excedente lo multiplicamos por la tarifa y lo que te sale le sumas la cuota fija, te sale un impuesto determinado por 35,000 pesos. 35,904.26. Es aquí donde es la diferencia. Ambos contribuyentes pagan impuestos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que pues no hay equidad. ¿Por qué? Porque la ley para asalariados marca que solamente tienes deducciones personales. Y con actividad empresarial tienes tus deducciones personales, pero aún a eso le puedes sumar tus deducciones autorizadas. Entonces, en este caso, pues no se está respetando este principio. La finalidad de la tesis, pues, es aumentar deducciones autorizadas al régimen de sueldos y salarios. Que es obvio que, pues, todos los contribuyentes que se encuentren bajo este régimen, pues también tienen deducciones autorizadas. Muchos se trasladan en carro hacia su trabajo. Muchos gastan gasolina, muchos gastan ropa, muchos gastan, pues, pues a lo mejor otras personas que tienen un nivel jerárquico mayor como supervisores y todo ese rollo, pues compran herramienta, por así decirlo, ¿no? Entonces todas esas cuestiones, pues también deben de ser deducibles. ¿Para qué? Pues para que el pago de impuestos sea equitativo y proporcional. Si nos damos cuenta en el ejemplo que yo les acabo de mencionar, la este si nos damos la diferencia, pues es muchísima. Estás hablando, el asalariado paga 69,000 y el de actividad empresarial paga 35,000. Entonces,
pues es casi el doble. Hoy en día, pues sabemos muchas personas que somos asalariados y pues somos los que más aportamos al gasto público, porque pues a nosotros no nos hacen deducible nada. A, difer- a diferencia de una persona con actividad empresarial, se le deducen sus deducciones personales y a su vez también se deducen sus deducciones autorizadas. Entonces, la propuesta pues es aumentar las mismas deducciones que tiene la persona física con actividad empresarial, aumentarla a la persona que tiene ingresos por salarios, que sería aumentar todo este tipo de deducciones autorizadas en el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Pues básicamente, como nos damos cuenta, pues es una gran diferencia. Eh, yo pienso que esta propuesta sí ayudaría. ¿Por qué? Porque pues muchas personas que son asalariados pues les pagan, les dicen vas a ganar 10,000 pero menos impuestos, pero no te dan esa viabilidad o no te dan esa opción de decir, ah, mira, pero de estos 10,000 en tu declaración anual puedes deducir gasolina, ropa, comida, despensa, transporte, eh, no sé, igual si tú tomas cursos, podrías hacerlo deducible. Ese es el detalle. Y a diferencia de una persona física con actividad empresarial, pues ellos pagan por su base gravable. ¿Sale? La, la, la persona moral, perdón, la persona física con ingresos por salarios, no se le pregunta, sino sencillamente le dicen, ganas tanto, se te aplica la tarifa, pagas este impuesto y se te tiene que depositar esto. Obviamente, y ese pago, pues ¿quién lo tiene que enterar? Pues su patrón o la persona a la que le haga ese servicio. A diferencia de una persona física con actividad empresarial, pues tienes tu base gravable